estar con ustedes. Puedo hablar desde aquí, ¿verdad? Puedo hablar desde aquí. Sí, claro. Excelente, muchas gracias. Pues muchas gracias, Jacqueline, por tu presentación. Un gusto estar aquí en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. También agradecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente a la Facultad de Economía, por permitirnos presentar esta ponencia en el segundo Foro Nacional titulado El TEMEC en la encrucijada, neoproteccionismo estadounidense, nearshoring y el Plan México. Yo les voy a hablar de las perspectivas del TEMEC en la segunda administración de Trump y algunos de los impactos subnacionales y sectoriales. Le damos a la primera diapositiva, por favor. ¿Cómo llegamos justamente a esta integración económica en América del Norte, cuyo tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues digamos, cómo se está concretando o qué complicaciones se está enfrentando, ¿no? Advertimos que esta integración económica en América del Norte pues se enfrenta a un panorama sombrío, sobre todo por el ascenso de Trump para un segundo mandato. Vemos ahora a Trump 2.0 recargado de manera más radical con funcionarios de su gabinete que tienen pues una ideología que algunos catalogan como el trumpismo, ¿no? Y lo que caracteriza a esta segunda administración es este programa de gobierno, que también es el discurso de Make America Great Again, hacer América grande de nuevo, donde promete el regreso de las fábricas y de los empleos a la zona industrial de Estados Unidos, y obviamente dentro de estas propuestas, que muchos de ellos están en su plataforma de gobierno, en su proyecto 2025, pues hasta el momento las ha cumplido, ¿no? No es parte de una retórica, sino es parte ya, digamos, de un programa de gobierno. En el tema del comercio, pues está la renegociación del TEMEC, programada para 2026, pero que ya se avisora para la segunda mitad de este 2025, de acuerdo pues a declaraciones de funcionarios de alto nivel de ambos países. Está la amenaza de los aranceles ahora en pausa, y con estos aranceles pues se desvanece esa oportunidad del nearshoring que estábamos viendo en los últimos 2 o 3 años, donde México se había convertido en el primer, y bueno, sigue siendo el primer socio comercial de Estados Unidos, desplazando a China, a Canadá, y que en estos momentos hay un incertidumbre, ¿no? Otros aranceles corren por varios carriles. Pues tenemos el arancel del 25% que se impuso a principios del mes de febrero, 25% a los productos importados de México y Canadá. Le damos a la siguiente, por favor. Esto obviamente después de una conversación con la presidenta Sheinbaum entraron en una pausa, y esto fue el mes de febrero. Ya a principios del mes de marzo se dijo que todas aquellas importaciones que se hacen en el TEMEC van a estar cubiertas, van a estar, digamos, ese sería el escudo que protege a México contra los aranceles de Trump. Pero bueno, ese sería solamente unos tipos de aranceles. También están los aranceles al aluminio y al acero, que son del 25%, y que también ahorita se está negociando porque Trump va a aumentarlos al 50%, ¿no? Y están los aranceles que se le están aplicando a casi todos los países del mundo digamos, en una reciprocidad, donde México queda exento ahí, ¿no? Y también los aranceles a los automóviles. Digamos que ahorita que lo que está haciendo, lo que está impactando a México, pues serían esos aranceles al aluminio y al acero, que tienen implicaciones para el desempeño económico en algunos sectores industriales, en la industria automotriz, sobre todo también en la industria de la construcción. En fin, bueno, aquí la novedad de Donald Trump es que está vinculando a estos aranceles que en ese momento se impuso a China, México y Canadá, con las promesas de detener la avalancha de drogas venenosas en Estados Unidos, principalmente el flujo de fentanilo, y también el tema de los migrantes, ¿no? De presionar a México y a Canadá
para que detengan el flujo de migrantes indocumentados o irregulares y también para que detengan el flujo de fentanilo, el cual pues hasta el momento el gobierno de México pues ha hecho una labor muy importante donde se ha reducido los niveles de este opiáceo letal que llegan a la frontera de Estados Unidos. Ahora, que es importante ver, solo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en qué se está basando Donald Trump para imponer aranceles, ¿no? Porque también los aranceles tienen algún impacto en la economía de Estados Unidos, ¿sí? No solamente aquí, porque hay una retaliación. Pero aquí tenemos el libro de Peter Navarro, ¿sí? Dead by China, Confronting the Dragon in a Call to Action from the Western World, que fue publicado en 2011 con Greg Autry, y básicamente la tesis de este libro es que Navarro acusa a China de ser no solo un competidor global, sino una amenaza directa para los países de Occidente, y sostiene que esta amenaza se fundamenta en diversas prácticas que considera desleales. Hay una manipulación monetaria, el robo de propiedad intelectual, el dumping industrial, condiciones laborales abusivas y subsidios ilegales a la exportación por parte de China, ¿no? Entonces este libro fue pieza clave en el discurso nacionalista, ¿no?, de la política económica de Donald Trump. Ya había colaborado en la primera administración de Trump, ahora también en esta segunda administración, y esto también si lo vemos también con algunos otros digamos miembros del gabinete de Trump, ¿no?, como por ejemplo Stephen Miller, ¿no?, que también ha influido mucho en la forma de pensar de Donald Trump. Bueno, le damos a la siguiente, por favor. La economía norteamericana obviamente va a sufrir los impactos de los aranceles porque está altamente interconectada, es una economía donde las cadenas de suministro son muy importantes, esto debido al TEMEC. Sectores clave, por ejemplo, la industria automotriz, la electrónica y la agricultura, estos tres tendrán graves repercusiones. Un auto importado por Estados Unidos desde México puede contener hasta un 30% de valor agregado de empresas y trabajadores estadounidenses, lo que va a hacer que aumenten los precios en Estados Unidos, y esto también a la postre va a afectar a los trabajadores de las automotrices como Ford, General Motors, ¿no? En el caso de Canadá, los aranceles a minerales canadienses, uranio, níquel, aluminio, afectarán la competitividad de sectores clave como la energía nuclear y el sector de defensa de Estados Unidos, de tal manera que se espera que los aranceles provoquen inflación y un menor crecimiento económico en México, Estados Unidos y Canadá. Porque, bueno, no nada más son aranceles que está imponiendo Estados Unidos, en esta ocasión a sus principales socios comerciales, sino también hay una retaliación, va a haber un aranceles espejo, y estas represalias reducirán la demanda de exportaciones estadounidenses, afectando también el corazón industrial del país, ¿no? Se dice, por ejemplo, que hay una dependencia mayor en el caso de las economías de México y de Canadá, del TEMEC o de la relación comercial con Estados Unidos, que la misma dependencia que tiene Estados Unidos, ¿no? Tenemos el 80% de exportaciones de México a Estados Unidos, es igual el porcentaje muy parecido al de Canadá a Estados Unidos, el nivel de importaciones incluso también son más de 2/3. Sin embargo, Estados Unidos no depende tanto, ¿no?, digamos, si lo pasáramos al PIB sería alrededor del 30%, mientras que Canadá y México ya es el 70-80%, ¿no? Sin embargo, obviamente dicen cuando esto está afectando las economías de los tres países, afectará primero a México, en menor medida a Canadá y mucho menos a Estados Unidos. Pero si vemos el análisis, por un análisis subnacional, hay algunos estados que dependen más del comercio de Canadá y de México que el mismo Estados Unidos en promedio, ¿no? Tenemos a Texas, a California, que son los estados más prósperos de Estados Unidos, tenemos a Arizona, Nuevo México, Kansas, Nebraska, ¿no?, todos estos estados, Michigan,
toda esta parte del corazón industrial de Estados Unidos, ¿no? Illinois, en fin, ¿no? De tal manera que, bueno, esto también hay que verlo, como dice este panel, en geopolítica. Y lo que estamos viendo ahorita es una confrontación entre potencias, principalmente Estados Unidos y China, ¿no? Está Rusia, ¿no? Está la India, está otras potencias medias. Entonces le damos a la siguiente, por favor. Entonces Estados Unidos necesita cooperación con socios estratégicos para impulsar su crecimiento y la seguridad en sectores clave, ¿no? México, Canadá también forman parte del perímetro de seguridad, ¿no? de Estados Unidos. En el tema con Canadá, el sector energético es muy importante. Sí, Canadá lo principal que exporta es el tema energético, ¿no? Canadá también tiene un desarrollo tecnológico muy importante que está vinculado también a las exportaciones con Estados Unidos, y México es crucial para la seguridad de la cadena de suministro en la industria automotriz. En suma, lo que podría ser visto esto desde el análisis de las relaciones internacionales, de la geopolítica, los aranceles podrían debilitar la economía estadounidense, dañar las relaciones con socios clave como México y Canadá, sin resolver la crisis del fentanilo, debilitando la posición global de Estados Unidos en el largo plazo, ¿no? Es decir, también, si nos vamos a la siguiente, estos aranceles van a perjudicar las cadenas de suministro y van a hacer que Estados Unidos sea menos capaz de enfrentar o de competir con China, ¿no? A menos que Trump resuelva sus problemas con Canadá y México y elimine rápidamente los aranceles, los daños económicos, diplomáticos y estratégicos serán sustanciales. Tenemos por aquí algunas gráficas, le damos a la siguiente, por favor. Y esto es parte también de un artículo de un libro que estamos por publicar en la UNAM, donde vemos las importaciones, exportaciones de Estados Unidos y China, como el déficit más mayor que tiene Estados Unidos con cualquier país es con China, y aquí estamos viendo cómo ha fluctuado, ¿no? Desde la primera administración, porque la guerra comercial de Estados Unidos-China empezó en la primera administración de Trump. Luego con Biden, después de la pandemia, otra vez subieron las importaciones, luego bajan al final, pero bueno, ahí está todo cómo se mantiene de manera significativa. Le damos a la siguiente, a los estados que más comercian, Estados Unidos, con China es California, y California es la economía subnacional más importante de los Estados Unidos, sería la sexta economía del mundo, si fuera un país. Texas también, ¿no? Tiene un comercio también ahí con China muy importante, pero le damos a la siguiente, por favor. Aquí vemos la relación que tiene Estados Unidos con Canadá, y también hay un déficit de Estados Unidos, del comercio de Estados Unidos con Canadá. Por eso, eso explica los aranceles a esos tres países, para reducir ese déficit. Lo vemos también en el caso de los estados subnacionales en la siguiente, no me voy a tener mucho aquí, pero bueno, este es el caso de México también, como el déficit que había con Donald Trump en 2018, cuando impone aranceles, era de alrededor de 70,000 millones de dólares, y ahora estamos a un nivel de 170,000 millones. O sea, se ha incrementado el déficit que tiene Estados Unidos con México, y aquí vemos el siguiente del ámbito subnacional. Bueno, de tal manera que pues el impacto de estos aranceles pues serían muy perjudiciales, no solo para México, también para Estados Unidos y China. Y la región fronteriza es muy importante, ¿no? La región fronteriza binacional juega un rol muy importante en la relación México-Estados Unidos. Y le damos a la siguiente, por favor, ahí la siguiente. Vemos cómo, la otra, por favor, vemos cómo ha aumentado de manera constante la relación comercial entre Estados Unidos y México. La siguiente, aquí vemos, por ejemplo, cómo Estados Unidos depende menos. El porcentaje, el total de las exportaciones que tiene México y Canadá con Estados Unidos es menor que el que tiene Estados Unidos con sus dos socios comerciales, ¿no? Entonces, ahí ese es el tema que habría que analizar como denominé mi presentación, impactos subnacionales. Le damos a la siguiente. Aquí tenemos a los estados que más exportan de Estados Unidos, que son Texas, el primero, pero luego sigue California, Nueva York, Illinois.
Y si nos vamos, por favor, a las siguientes diapositivas, pues aquí lo estamos viendo, cómo eso es el top 10 de los estados que más exportan o que tienen más vinculación con el comercio internacional. Igual el número de empleos que están apoyados por el comercio, le damos a la siguiente, son los mismos estados, ¿no? California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois. Aquí está lo que exporta cada estado, le damos a la siguiente, por favor. Y este es el número de empleos que en Estados Unidos dependen del comercio con México. Le damos a la siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, por cuestión de tiempo continuamos. Creo que si le damos a la siguiente. Bueno, esto es evidentemente el tema de las tensiones geopolíticas que estaban acelerando la relocalización de cadenas de valor hacia México, que probablemente en este momento hay una incertidumbre de si esto se va a llevar a cabo, porque uno de los temas que México debe aprovechar es que de todos estos aranceles que se le están imponiendo a todos los países, no es un tema nada más con México, con Canadá, sino son países de diversas regiones del mundo, están afectando muchos países que se vieron beneficiados por la relocalización. Entre ellos, por ejemplo, menciono el caso de Vietnam, ¿no? El caso de Vietnam, donde mucho de la relocalización del nearshoring o de esta relocalización de inversiones de Estados Unidos se habían ido a Taiwán. Sin embargo, Estados Unidos les puso aranceles por encima del 40%, cuando México, gran parte de lo que exporta está fuera de aranceles. Entonces, yo creo que es muy pronto en este momento para ver cómo se dan esta relocalización de las cadenas de suministro. Le damos a la siguiente. Y bueno, aquí vemos que la mayoría, 50% del comercio en América del Norte consiste en bienes intermedios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde hay más dependencia de bienes intermedios de parte de Estados Unidos? Con México, el 40% de lo que exporta México a Estados Unidos tiene componentes, insumos que se importaron de Estados Unidos. Este mismo porcentaje es el 25% de Canadá, quiere decir que está más integrada la economía de México, Estados Unidos, y de China solamente lo que exporta China a Estados Unidos solamente tiene el 4% de componentes hechos en Estados Unidos. Le damos a la siguiente. Bueno, esto es muy importante, esta gráfica es muy importante porque si se acuerdan que vimos a los estados que más exportan de Estados Unidos, si recuerdan, ¿no? Las gráficas anteriores. Los estados que más relación tienen con México son esos que más exportan, que están más vinculados al comercio exterior, que son estos 4, ¿no? de la zona fronteriza, pero también está Kansas y Nebraska. Pero le damos a la siguiente y ahí vemos el tema de las importaciones. Son aún más estados, ¿no? De los que están, digamos, exportando a México, ¿no? Estos le están comprando a México. Y si México decide poner aranceles espejo, no necesariamente al aluminio y al acero, pero se pueden poner a otros productos de estos estados que están aquí de color verde, que son los que más le están comprando a México, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de conocer estos datos a nivel subnacional, y esta gráfica pues nos da, es muy importante porque nos dice que 6 estados de la Unión Americana le venden en primer lugar a México que a otro lugar, su primer destino de exportaciones, pero hay 21 estados, que son estos de color verde, que tienen a México como su segundo destino de exportaciones. Y hay otros 6 estados que tienen a México como su tercer destino de exportaciones. Es decir, hay 33 estados de los 50 de la Unión Americana que tienen a México en sus primeros lugares de exportación, y estas exportaciones de estos estados se traducen en crecimiento económico, en generación de empleos, en fin. Entonces, esto es muy importante verlo a nivel subnacional. Ahora, regresamos un poco dos hacia atrás, por favor.
Ahí. ¿Ven todo lo de Canadá? ¿Ven todo lo que está? O sea, todos esos estados exportan más a Canadá que a cualquier otro lugar, ¿sí? Ahora es muy importante porque el primer ministro entrante, Mark Carney, ha dicho que va a imponer aranceles, ¿no? Y que está estudiando, de hecho ya ha impuesto aranceles a Estados Unidos y está estudiando imponer otros, ¿no? Entonces, si uno ve las tendencias del comercio internacional de Canadá de enero de este año a mayo, ¿no? De mayo-junio, vemos que Canadá ha disminuido el comercio con Estados Unidos y lo ha aumentado con otras regiones del mundo, ¿no? Eso es muy importante. Ahora es muy importante también que Canadá y México vayan juntos en la renegociación del TEMEC. Eso por eso fue muy importante la visita de la presidenta Sheinbaum al G7, donde tuvo una reunión, ¿no?, con Mark Carney, que justamente la invitó, y yo creo que este tipo de reuniones va a fortalecer la relación de México con Canadá frente a la renegociación del TEMEC. Le damos a la siguiente, ya voy terminando. Pero bueno, aquí están los estados, estos son los datos más subnacionales, más recientes, ¿no? Está Texas, que comercia con México, California y Michigan, ¿no? O sea, a pesar de que California tiene una economía subnacional más importante que Texas, Texas tiene un nivel de comercio con México muy importante, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo algunas de las regiones con las que comercia México, por ejemplo, con el noreste, no sé si lo vamos viendo, aquí la relevancia que tiene esta región para México. Le damos a la siguiente. El Midwest, bueno, aquí está el Midwest, lo que comercia aquí México con esta región es mayor que el comercio que tiene Estados Unidos con Italia, España y Portugal juntos, ¿no? Le damos a la siguiente, que es con el sur, y bueno, aquí también es de los porcentajes más altos, de los números más altos, y el comercio que tienen los estados del sur con México es mayor que el que tiene, que tiene todo Estados Unidos con América Central y Sudamérica, ¿no?, combinados. Acá está la relación con Occidente, donde está California, y bueno, esta relación que tienen los estados de Occidente es mayor que lo que tiene Estados Unidos con Francia y Argentina juntos, ¿no? Le damos a la siguiente, por favor. Vamos a brincar esta gráfica, esto es con Canadá. La siguiente. Bueno, aquí es muy importante que veamos esta gráfica, porque aquí está el rol de China. O sea, en exportaciones, pues sobresale Estados Unidos como el destino de exportaciones de México. Pero a la derecha estamos viendo las importaciones de México, como casi el 20% ya proviene de China. Si esta misma gráfica lo hubiéramos visto hace 6 años, era mucho menor el porcentaje. O sea, quiere decir que en los últimos 4 o 5 años le hemos comprado mucho a China, ¿sí? Y esto es lo que está también, digamos, en la mesa de negociaciones del TEMEC, de que no sé si se acuerden que algunos premiers de Canadá empezaron a decir que, bueno, hay que hacer un acuerdo bilateral con Estados Unidos porque México no está imponiendo aranceles a China en la misma medida que le está poniendo Estados Unidos y Canadá. El premier, allá los gobernadores le llaman premier, que es Doug Ford de Ontario, fue el más crítico, pero también hay otros premiers, incluso Trudeau, ¿no?, estaba presionando para que México, entonces es parte de de los temas importantes, ¿no? Ya con esto cierro. Aunque las amenazas de Trump de imponer aranceles a las exportaciones de México podrían formar parte de un discurso o de una forma de negociar, no se pueden soslayar las repercusiones, porque por lo pronto están generando incertidumbre, y si hay incertidumbre, eso detiene las inversiones. Ya vemos que la inversión en el sector automotriz en México está bajando, ¿sí?, y muchas plantas están reyendo a Estados Unidos, ¿no? Se requiere una estrategia de México para enfrentar los retos que puedan surgir. Una eventual terminación del TEMEC,
¿sí? Ahora, como Donald Trump está vinculando el tema comercial con seguridad e inmigración, pues podría ser que esa estrategia también incluya un acuerdo sobre seguridad, ¿sí? y migración. Se requiere un enfoque bilateral, la relación bilateral, para hacerle ver a Estados Unidos que su prosperidad económica depende de las cadenas de suministro del TEMEC. Los retos de seguridad y migración se deben enfrentar de manera coordinada. Por eso la relevancia del anuncio que hizo la presidenta Sheinbaum, que habló recientemente por teléfono con Trump, y se habló de que iba a haber un acuerdo general. Entonces habrá que ver en qué términos está ese acuerdo, ¿no? Bueno, yo por aquí dejo mi presentación y les agradezco la atención. Muchas gracias, doctor Cepeda, con este tema que, bueno, nos da un panorama de estos impactos subnacionales, ¿no? Que la integración que existe con México es importante y yo diría va un poquito más allá ya de lo comercial, ¿no? Hay muchos temas en juego, ¿no? Y mucha incertidumbre también. Bueno, pues vamos a pasar con Patrick Lead, con la ponencia de Patrick Lead. Él es licenciado en Estudios Globales del Pacific Lutheran University en Tacoma, Washington, Estados Unidos, maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Entre 2007 y 2020 fue profesor de tiempo completo de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Está adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus investigaciones se centran en disputas hegemónicas, geoeconomía y cadenas de valor de litio en América Latina. El tema que nos va a presentar Patrick es turbulencias de libre comercio y desafíos conceptuales, disputas geoeconómicas, el Estado y la desconexión como paradigma para el desarrollo. Adelante, Patrick. Ahora sí, ¿sí? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar, quería empezar agradeciendo el equipo organizador, tanto de la UNAM como de acá, de la Cámara de Diputados. Vengo con cierta humildad y cierto agradecimiento por haber considerado mi ponencia. Inspirado en parte, la mayor parte de mi vida ha estado en lo que algunos llamarían el sur global, ¿no? Que siento que los desafíos que estamos discutiendo hoy no se aplican exclusivamente a México, sino es un asunto de todo el mundo. Países del mundo están enfrentando desafíos parecidos, sobre todo en el marco participo en un grupo de investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, y siempre me preguntan sobre México y la estrategia que está utilizando México frente lo que estaba conversando antes de la mesa, frente a este huracán de los últimos, han sido 5 meses, pero parecen 5 años, ¿verdad? Ocupando la Casa Blanca. Y siempre utilizo México como referencia, y México se está volviendo una referencia internacional por la forma de manejar dignamente la defensa de su soberanía frente a semejante huracán. Y creo que no es menor. Quería solo comentar eso para eso, los comentarios de que los ojos del mundo están puestos en México, que no es tanta exageración. O sea, hay países en toda América Latina que están mirando la forma en que México está negociando semejante turbulencia. Y en particular, los tratados de libre comercio han sido un interés mío desde hace muchos años, desde la aprobación de NAFTA, el TLCAN, en adelante me llamó muchísimo la atención, en particular el capítulo 11, que es el capítulo sobre protección de inversionistas y cómo eso tiene que ver con la soberanía nacional de los países involucrados, con múltiples casos que, bueno, no es el momento para analizar, pero eso un poco es lo que me atrae a atreverme más bien a proponer una ponencia. Titulado, ahí está,
Turbulencias del libre comercio y paradigmas alternativos, la crisis del orden internacional, el TEMEC y la desconexión. Un poco desde esa respuesta colectiva, desde esa búsqueda, desde esas incertidumbres, que no son, repito, no son incertidumbres exclusivos o desafíos exclusivos que México está enfrentando frente a la economía mundial, frente a tanta turbulencia, sino los países del mundo, ¿no? Entonces, traigo una reflexión, lo que ha sido llamado paradigma, como también estrategia, que se llama la desconexión, de un teórico, se llama Samir Amin, que es bien conocido en África, en Asia. Aquí en América Latina lo conocemos quizás un poco menos. Yo lo conocí hace poco, o volví a conocer su trabajo, y me pareció algo relevante. Él no escribe sobre ni México ni América Latina, sino más bien sobre otras regiones del mundo, pero desde ahí siento que hay cosas que podemos observar desde lejos y ver su posible relevancia. En cuanto a contenidos, el libre comercio y su abandono, que está volviendo cada vez más un consenso, ¿no? Los incertidumbres, interregnos y nuevos consensos apareciendo, la desconexión como paradigma, el TEMEC entre lo táctico y lo estratégico, y de ahí algunas conclusiones. Quisiera empezar, y coincido plenamente con el amigo que menciona que todo eso se enmarca en una disputa geopolítica, principalmente entre Estados Unidos y China, que va determinando toda la política exterior de los Estados Unidos, incluyendo su política comercial, incluyendo su política arancelaria. Aquí una... ay, perdón. Disculpa. Aquí una pequeña gráfica, un poco demostrando los últimos 200 años de PIB nacional de distintos países que han sido referencias hegemónicas en el sistema mundo capitalista, y en la situación actual. El círculo rojo a la derecha es los últimos años, y vemos marcadísimas tendencias de las direcciones de las PIBs a nivel internacional. Siguiente. Que nos da un contexto dentro de lo cual podemos entender las turbulencias. El libre comercio y su abandono, que no son palabras mías, son palabras cada vez más de consenso entre teóricos y analistas del marco, digamos, comercial que hemos conocido desde los últimos 30, 40, 50 años. Y hay un declive en la arquitectura financiera internacional occidental. Hay un abandono bipartidista, y subrayo eso porque si bien Trump representa un huracán particular, no es exclusivamente basado en él como individuo, ¿no? Es parte de un asunto consensuado, bipartidista de Estados Unidos, de un abandono de la Organización Mundial de Comercio. Hay una obstaculización, se bloquea los jueces en la instancia de resolución de disputas, que es lo determinante de la OMC. Ahí es donde se llevan las disputas comerciales internacionales, y al no renovar los jueces se vuelve inoperante, por lo tanto se vuelve inoperante como organismo, por lo tanto es un abandono de esa instancia que nada más y nada menos ha sido un órgano emblemático de la gobernanza de la economía mundial, ha sido una pieza central en la hegemonía financiera de Estados Unidos en las últimas décadas, y junto con la FMI, el Fondo, el Banco Mundial, han sido claves en la institucionalización del dólar, por ejemplo, y al abandonar eso no es solo una instancia cualquiera, es un reconocimiento, es una confesión de un giro, ¿no? Y un abandono de todo un modelo. Vemos el ascenso chino y el papel del Estado chino como parte de ese declive del modelo del libre comercio, y el TLCAN como antecedente. Quería hacer un par de referencias de cómo eso nos ayuda a entender el contexto previo y algunas contradicciones que vienen desde Estados Unidos en cuanto a su participación de buena fe, para decirlo así, en el TLCAN. Aprobado en el 94, vigente hasta hace pocos años, previo al TEMEC, obviamente. El tema de los subsidios, que obviamente es en franca violación del espíritu del libre comercio, en el espíritu de lo que fue el TEMEC. Eso es fácilmente accesible, pero se nota
subsidios extraordinarios entre 95 y 2023 de la producción agrícola en Estados Unidos. Y así obviamente tiene un componente nacional, como también tiene un gran componente de exportación y de inundación de mercados, como el mercado mexicano, a través del dumping que quizás conocemos bien. Menciono eso como porque ese abandono que estamos viendo bajo Trump con una aplicación de aranceles que obviamente entra en contradicción con el modelo del libre comercio, no es nuevo, o sea, hay antecedentes que no son menores. Siguiente. Esos son los subsidios en las últimas décadas de la producción agrícola en Estados Unidos. Y ha sido, como digo, ¿no? Es francamente en contradicción con el espíritu de lo que se profesó hacer. Por eso a veces yo hablo de la narrativa del libre comercio, porque los compromisos en la práctica han sido, por parte de Estados Unidos, no se ha cumplido con lo comprometido. El TEMEC, en ese contexto de turbulencia, digamos, internacional, siguiente, rescato una cita de Antonio Gramsci que habla del interregno, ¿no? Que creo que nos permite entender un poco las incertidumbres, como también algunos nuevos consensos que están apareciendo. Una cita, que fui a la cita y vi, ¿qué es lo que dice antes de la cita? Y habla de una pérdida de consenso, o sea, una incapacidad de gobernar, sino solo mandar, y un poder puramente coercitivo. Y desde ahí dice, lo viejo está muriendo y lo nuevo no pueden hacer. En este interregno se producen fenómenos mórbidos de la más variada índole, que a veces se traduce como, ahí es donde aparecen los monstruos, ¿no? Y creo que eso en el mundo, en la geopolítica, en la geoeconomía, es lo que estamos viendo, ¿no? En estos tiempos. Las incertidumbres conllevan desafíos conceptuales. Muchos en espacios académicos nos cuestan mucho como precisar, ¿qué nombre le ponemos a este fenómeno, este huracán que está sucediendo? Yo tengo debates con el concepto de neoproteccionismo porque siento que no hay pretensión de reindustrializar Estados Unidos por el conjunto de motivos que no es para esta mesa, para discutir, pero imposibilidades materiales en cuanto a una reindustrialización de Estados Unidos creo que contradice la hipótesis de un neoproteccionismo. Yo siento que es una forma de utilizar medidas y el sistema financiero internacional como mecanismos coercitivos, exclusivamente coercitivos, a presionar múltiples países en el mundo, justo lo que estamos viendo, por otros objetivos. Y hay nuevos consensos, reemerge el Estado, ¿no? Como actor protagónico en la definición de políticas económicas. Hay una reemergencia de la industrialización como horizonte, y vemos temas de seguridad definidos distinto según el país, ¿no? Puede ser seguridad alimentaria, seguridad nacional en el caso de Estados Unidos. En China se entiende seguridad en el marco del suministro de insumos para las cadenas de valor. Y, siguiente. Y resurgen nacionalismos en todo el mundo frente a este huracán, frente a la hostilidad de Washington, un sentir nacional reemerge. Estos son fotos, las últimas abajo, que he sacado en los últimos días, viendo cómo el sector privado está reconociendo ese sentir nacional, está reorientando la voluntad de compra a base de un sentir nacional. Lo mismo está pasando en otros países, en Canadá, toda una gran campaña de comprar canadiense, ¿no? Y ese sentir nacional hemos visto en los últimos tiempos en México, en Panamá, en Colombia, en Canadá, en Groenlandia, en Europa, porque ya son los aliados tradicionales históricos que también están siendo directamente atacados. Siguiente. Toda esta convolución, toda esta turbulencia nos lleva, o me despertó la idea de un reencuentro con Samir Amin, un teórico que murió hace pocos años, y algunos antecedentes. Él hizo su tesis doctoral, es de origen egipto, pero hizo tesis doctoral en Francia y luego regresó a África, y tiene una mirada desde lo que algunos llaman el sur global, a entender la economía mundial y
con la pregunta en mano, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Qué hacemos frente a ese, sobre todo en colectivo? ¿Qué hacemos? Reconociendo que no son desafíos que pertenecen exclusivamente a uno u otro país. Y en los años 50 él estaba investigando los orígenes estructurales de las desigualdades en el mundo, coincidiendo con algunos procesos investigativos, algunas corrientes en América Latina. Sobre todo el tema de la acumulación a escala mundial y muy crítica a las teorías históricas del subdesarrollo, ¿no? Y esa jerarquía de pasar del subdesarrollo al desarrollo siguiendo los mandatos, ¿no? de los centros capitalistas del mundo. Investigó la ley del valor a nivel mundial, los flujos internacionales del capital, los términos de intercambio internacional que producen la desigualdad. La desigualdad antes, hace generaciones, se atribuía a ciertos atrasos. Y él dice, no, eso no es así, eso responde justamente a mecanismos de intercambio, mecanismos monetarios, mecanismos en términos de comercio entre los países que producen esas desigualdades. Y se basó mucho en los ajustes estructurales exigidos por parte de los centros capitalistas y implementados por parte de la periferia para acomodar sus economías nacionales en función de esas exigencias de los monopolios capitalistas del centro del mundo. Y él dice, debería de ser al revés. Los países de la periferia deberían de priorizar dimensiones y criterios y que el comercio exterior debería de acomodarse en función de esos objetivos definidos de manera soberana por los distintos países de la periferia. Y empieza en mediados de los 70 a surgir, a trabajar una idea de acumulación autocentrada, o sea, una acumulación basada en las características de una economía nacional y no un poco como paradigma, como también como mecanismo para atender los temas de las prioridades de carácter nacional y soberana. Él está escribiendo sobre todo para África y para el mundo árabe, pero me parece interesante traerlo a América Latina, a ver qué tiene sentido y qué no tiene sentido, qué se aplica y qué no se aplica, ¿no? Qué sirve, qué no sirve, y de ahí ver dentro de qué contexto podríamos quizás entender la renegociación del TMEC. Siguiente. De ahí surge un concepto en mediados de los años 80 que él venía trabajando desde mucho antes, que es la desconexión, en inglés delinking, ¿no? Que algunos han malentendido como una ruptura limpia, completa, absoluta con el comercio internacional. En primer lugar, él dice, no, eso no es así. Primer lugar, porque sería imposible. Segundo lugar, porque no es la esencia del concepto. Él lo llamó una estrategia concepto, ¿no? Es parte de una estrategia de carácter nacional frente a la economía mundial en defensa de los objetivos definidos de manera soberana. Es una mayor capacidad de control sobre la acumulación a nivel interna, definido por las instancias legítimas de cada país. Es una voluntad de someter las relaciones externas a esa acumulación interna, escapando a esos ajustes exigidos por la expansión del capitalismo monopólico del centro. Es una planificación y control de las relaciones externas, sometiéndolos a las lógicas del plan interno. Siguiente. La desconexión y delinking tuvo su desafío histórico porque salió en el año 85 y si recordamos bien el año 85 es plena efervescencia del neoliberalismo, por lo tanto era bastante contracorriente y bastante criticado en su momento. Creo que por las razones que mencioné en las primeras láminas, creo que resurge como un paradigma, digamos, que tiene cada vez más relevancia frente a tanta turbulencia a nivel internacional. Escogí algunas citas que me parece que rescato un poco la esencia del paradigma. Dice Samir Amin, cuando el Banco Mundial habla de ajuste estructural, siempre tiene una visión unilateral del ajuste estructural y determina la política. Desconectarse o desconexión significa impulsar políticas propias, no definidas desde los centros del capitalismo mundial y sus expresiones en la arquitectura financiera internacional como es el Banco Mundial. La organización de un sistema de criterios para la racionalidad de decisiones económicas, porque a veces existe una racionalidad económica predominante, ¿no? Y eso es justamente lo que está en franco declive. Siguiente. Creo que es ya va.
Se saltó una lámina. Puedes ir atrás, algunas láminas. Atrás, una más. Ahí. A la izquierda son algunos conceptos que bien nos enseñaron desde los 80 en adelante, que forman parte de ese marco en declive. Nos hablaron siempre de un estado mínimo, de eliminación de los obstáculos a la inversión, de aranceles, de subsidios, de regulaciones estatales, de la privatización como el deber ser, porque es más eficiente, la eficiencia tal cual del mercado y la no eficiencia justamente del Estado como actor partícipe en la economía, las ventajas comparativas y un rules-based orden, orden internacional a base de reglas bien establecidas. Y justo eso está en franco abandono, ¿no? Y repito, no lo digo yo, es cada vez más representantes de las más altas esferas de los gobiernos de distintos países del mundo. Ok, ahora sí. Uno abajo, atrás. Okay, Dos, top. Perdón. Ya, ahora siguiente. Quería poner un ejemplo concreto porque a veces queda como un poco confuso, ¿no? La idea de ese paradigma de desconexión. Viví varios años en la isla de Cuba y hay un ejemplo concretísimo que son las vacunas, la producción de vacunas en Cuba, que me parece ejemplifica, ¿no? Esa idea de desconexión. Primero hay que situarnos en el contexto histórico. En los años 70, Cuba es un país integrado, plenamente integrado a la Unión Soviética. La Unión Soviética le dice a Cuba que no debería de invertir en la producción de farmacéuticas, en la industria... en la industria farmacéutica, que debería de dejar que otros países de la Unión Soviética 2, 3, 3, 4, 5 envíen más bien esos medicamentos a Cuba, manteniendo una dinámica centro-periferia, ¿no? Cuba decidió de manera soberana priorizar criterios de inversión en el sector de biotecnología y vacunas desde los años 80. ¿No? O sea, estamos hablando de un proyecto, una política de largo plazo. El resultado es que hoy en día 8 de las 11 vacunas utilizadas en el Programa Nacional de Vacunación son producidas en Cuba por cubanos. La creación de la primera vacuna de meningitis B en el mundo y la exportación de cientos de millones de vacunas a más de 40 países en el mundo. Y uno creo que rescata la idea de desconexión justo porque Cuba no... Esa es la lista de... la siguiente. La lista de países que lograron producir vacunas frente al COVID-19. Está Estados Unidos, Alemania, China, Reino Unido, Suecia, Rusia, India y está Cuba. Y uno dice, ¿qué hace Cuba en esa lista? Es un país caribeño, es un país pobre, es un país bloqueado, obstaculizado, no tiene acceso ni siquiera a algunas de las materias primas necesarias en poder ensayar la producción de una vacuna. Entonces hice una pequeña revisión del PIB de los distintos países y las decisiones de Cuba en los años 70 y los años 80 de sí financiar y sí fortalecer y sí priorizar de manera soberana la producción de medicamentos, le permitió hace pocos años estar en la lista de países que logró producir una vacuna frente al COVID-19. Voy a ir terminando con conclusiones. Hay extraordinarios cambios en el sistema mundial. Creo que la idea de incertidumbre es una buena afirmación. Hay una retirada de la arquitectura financiera internacional con dudas sobre ese orden internacional basado en reglas, cuando no se está justo respetando las reglas por parte de sus fundadores, por parte de Estados Unidos. Hay un abandono de la narrativa. Las bases filosóficas del libre comercio están siendo socavados, están siendo abandonados. Hay nuevos consensos en cuanto a la reemergencia del Estado y en cuanto a políticas industriales. Y el TEMEC, yo diría que es una táctica indispensable, como una paraguas en medio de semejante tormenta, ¿no? Creo que es indispensable su defensa como se está haciendo, ¿no? Pero en el marco de quizás otras experiencias y reconocer la desconexión o evaluar la desconexión más bien como paradigma y como también estrategia posible entre las paradigmas alternativas a tomar en cuenta. Eso sería todo.
Siguiente. ¡Ay! Ya, siguiente. Siguiente. Oh, no. Eso, ¿uno más? Ahí está, ok. Gracias. Muchas gracias, Patrick. Bueno, una de las cuestiones yo creo que muy discutidas hoy son, ¿y la OMC? ¿Dónde está con esta guerra arancelaria, este gran organismo internacional que tendría funciones y tiene funciones muy importantes en la cuestión de las controversias? ¿En dónde está? ¿Cuál es el papel? ¿A dónde va la OMC, no? Bueno, vamos a terminar con la última ponencia. Tenemos al doctor Roberto Durán Fernández, que es doctor en Geografía Económica por la Universidad de Oxford, maestro por la London School of Economics y economista por el ITAM, profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador en el Centro Baker. Coordina publicaciones sobre nearshoring y colabora con EGADE Business School en proyectos relacionados con el TEMEC. Sus líneas de investigación se centran en la reconfiguración de cadenas globales de valor, desarrollo económico y política pública. Él nos va a hablar sobre nearshoring como estrategia de gestión de riesgos geopolíticos, perspectivas para México ante la reconfiguración del TEMEC. Adelante, doctor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar, por la invitación a la UNAM, al Congreso de la Unión. ¿Ya tenemos la lámina? Muy bien. ¿Por qué tenemos los aranceles? O sea, realmente, ¿qué es lo que está queriendo hacer el presidente Trump? La verdad, a lo mejor ni siquiera lo sabe, pero lo que estamos teniendo es una serie de explicaciones que van desde que todo es parte de un gran plan maestro, hasta la idea de que al final todos son simplemente actividades completamente aleatorias, sin ningún sentido, y cada quien trata de tener una interpretación de lo que está sucediendo, y lo cual nos lleva a una incertidumbre enorme. Ahora, no vamos a tratar acá, no les quiero proponer analizar al presidente Trump, sino tratar de hacer algo diferente. Hay una teoría muy interesante en ciencia política que se llama la teoría del selectorado, que dice que donde tenemos ciertos gobiernos que llegan con coaliciones diversas, lo que es importante no entender realmente lo que está haciendo el líder, sino lo que están haciendo los grupos que hicieron que ese líder llegara allá. Y en este caso es muy interesante porque sí, dentro de la parte económica podemos identificar ciertos grupos muy específicos que apoyan ciertas políticas del presidente Trump, y esos grupos tienen agendas muy explícitas, algunos escritas, prepublicadas, donde explican qué es lo que quieren hacer con el tema de las aranceles. Entonces, si quieres, vamos con la primera lámina. ¿Por qué tenemos los aranceles? A grandes rasgos tenemos dos grandes posturas. Una que dice, lo que queremos los aranceles es para poder obtener ciertos objetivos de comercio y rebalancear el comercio, como ya lo comentaba, por ejemplo, el doctor Cepeda. Esta idea que viene muy enraizada desde la primera administración del presidente Trump, representada por un grupo muy específico, que es Peter Navarro, que fue profesor egresado de Harvard, tiene su libro, donde tenemos esta idea de que pues, este libre comercio pues, no fue tan libre. Resulta que hay un montón de restricciones no arancelarias, resulta que Estados Unidos no puede entrar bien a ciertos lugares, entonces pues yo al final tengo que sentarme a negociar. Digo, el otro argumento también es cierto, o sea, si realmente no fue tan cierto y libre para Estados Unidos, pues a lo mejor no fue tan libre para otros países, y el comercio en esta hiperglobalización pues tampoco fue tan parejo, ¿no? Pero bueno, básicamente esa es la idea, y la idea entonces es, pues vamos a tener que sentarnos y poder renegociar y poder tener nuevos tratados y nueva arquitectura comercial que nos pueda permitir tener términos más justos que implique, por ejemplo, no perder ciertos empleos, tener ciertas cadenas de valor dentro de Norteamérica, que no se lleve, que China no esté compitiendo tan injustamente con ciertos temas, y en grandes rasgos esto es lo que refleja mucho la primera administración del presidente Trump, que termina con productos muy específicos, que es, pues vamos a negociar algo, como por ejemplo teníamos el NAFTA, que no era justo, y ahora tenemos el TEMEC, que es, como dice el presidente Trump, pues el mejor y más bello tratado comercial, que pues ahora ya lo queremos volver a renegociar. ¿Eso explica todo lo que está sucediendo? Bueno, hay personas que dicen que no, y hay personas que dicen que en esta segunda versión del presidente Trump puede ser que los aranceles estén teniendo objetivos secundarios, y estos objetivos secundarios no necesariamente están relacionados con el comercio. Y acá es donde la famosa palabra geopolítica está resurgiendo con tanta fuerza, y el entender que estos aranceles pueden estar buscando otros objetivos, en particular objetivos geopolíticos. Creo que se me fue una. A ver, vamos a ver la siguiente lámina.
Sí, este mapa es otra versión del mapa de PIB que Patrick nos mostraba. Pues al final del día lo que tenemos en el primer panel es cuáles son los principales socios comerciales de China en rojo, de Estados Unidos en azul. ¿Qué diferencia vemos? Primero hace 20 años, 25 años después. Hace 25 años Estados Unidos dominaba en grandes partes de Sudamérica, de las Américas, grandes partes de África. Asia pues, ya tenía un control muy interesante China. Y del otro lado tenemos el panel donde China, pues al final del día, emerge como una potencia importantísima. Ahora, esto nos lleva a esta teoría geopolítica de que queremos estar usando los aranceles, no para que Estados Unidos se aísle, sino paradójicamente para Estados Unidos reafirmar una posición hegemónica y evitar que esto continúe y tener el control. ¿Y cuál es la gran paradoja de esto? Bueno, la gran paradoja es que el sistema de comercio que sostiene este libre comercio y esta hiperglobalización, donde China parece que le está ganando a Estados Unidos, is made in America. Está sostenido por un sistema financiero sostenido en el dólar americano y está sostenido al final por un comercio basado en redes interoceánicas marítimas que están sostenidos por la Marina de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que Estados Unidos esté sosteniendo este sistema y que China le esté ganando? Entonces, el objetivo sería, vamos a usar todo el poder que tengamos económico, político, militar para darle la vuelta a esto y al final del día reafirmar esa posición hegemónica dentro de los Estados Unidos. Esto puede tener ciertas lecturas y puede tener relacionadas con un grupo político muy específico dentro del gabinete del presidente Trump, que está representado por el senador Marco Rubio dentro del Departamento del Estado y lo que llamaríamos los republicanos más hawk, dentro de la administración, que están empujando de una manera muy importante el reafirmar ciertos objetivos de política exterior dentro de Estados Unidos, donde pueda imponerse como nuevamente una potencia hegemónica y dejar al lado China. ¿Tiene sentido los aranceles como una herramienta para lograr estos objetivos? Tal vez en algunos lugares. Por ejemplo, en la geopolítica clásica nos dice que si de este lado del mundo, en las Américas, tenemos una potencia que se toma en serio la tarea de ser una potencia hegemónica, tiene que ser dos cosas. La primera es, tiene que tener control sobre el vecindario, es la doctrina Monroe, y la segunda, tiene que asegurarse que del otro lado del mundo, en Euroasia, no surja ninguna potencia que esté dispuesta a ganarle ese sitio. Las políticas de los últimos 5 meses están alineadas con esto. Puede ser que el lado de las Américas, puede ser que este tema de los fentanilo, puede ser que esta parte de las amenazas que ha habido dentro de México, pueden leerse como ciertas políticas que tienen como objetivo el tener y reganar el control de la frontera sur y del hemisferio. Con Canadá es mucho más complicado. Al final del día, algo que está sucediendo en Canadá, por ejemplo, es de que en el Ártico ya es navegable durante el verano, durante el invierno probablemente lo sea, estaremos abriendo una nueva frontera. Rusia ha invertido enormes cantidades de dinero en bases militares del otro lado del océano, entonces posiblemente este tema de los aranceles con el lado de Canadá tenga la lógica de presionar para ganar ciertas concesiones de seguridad dentro de los canadienses. Entonces esta lógica de usar los aranceles como una herramienta de presión para tener objetivos geopolíticos en las Américas, pues puede tener una lectura que más o menos tiene sentido, y a lo mejor acá mi evidencia también de que va en esta dirección está con el grupo político que podría estar empujando esto, que tiene que ver con el señor Marco Rubio, que su primer gira internacional fue a todo Sudamérica, a todo Centroamérica. Y este tema, por ejemplo, de que queremos tener nuevamente el control del Canal de Panamá sobre China y reafirmar ciertos objetivos de seguridad, puede tener sentido. ¿Qué hay del otro lado del mundo? ¿Tiene sentido el meter estos aranceles que se hicieron en el Día de la Liberación para contener a China y asegurar que no surja una nueva potencia? Es más difícil. Y creo que la parte acá interesante es de que no queda claro de que no haya objetivos geopolíticos. Así, digo, el fin de semana claramente nos dimos cuenta de que sí hay grupos que están tratando de reafirmar nuevamente este poder, pero no queda claro que los aranceles y la política económica sea la mejor palanca. Al final, si tienes los bombardeos, si tienes esas bombas antibúnker, pues ¿qué me van a hacer los aranceles para poder reafirmar ese poder? Y en todo sentido, si realmente el objetivo es aislar a China, ¿qué sentido tiene pelearme con los socios comerciales que tengo en la OTAN o en otros lugares? No tiene mucha lógica ese tema para entender ciertos objetivos geopolíticos de ese lado. Y eso nos puede llevar a una tercera hipótesis sobre objetivos que estén buscando los aranceles, y si quieren, vamos a la siguiente lámina.
Aquí tenemos dos gráficas súper interesantes. Los Estados Unidos tiene desde ya hace bastantes años desequilibrios macroeconómicos muy fuertes. Y dos equilibrios muy importantes. El primero tiene que ver con la parte fiscal. Estados Unidos está gastando muchísimo más de lo que ingresa. En este momento el déficit de los Estados Unidos es 7% del PIB. Más o menos 1 de cada 4 dólares que está gastando Estados Unidos es prestado. ¿Por qué lo hace? Porque tiene el dólar y puede hacerlo. Al final es la moneda de reserva. Y del otro lado tenemos el déficit comercial, que pues al final es lo que tanto ha hecho el presidente Trump. Ahora, si nosotros nos vamos a la economía neoclásica, la economía más neoliberal, nos dice, bueno, ¿cuál es el problema del déficit? Bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, el déficit es resultado de estas fuerzas microeconómicas, la ventaja comparativa, y si Estados Unidos no vende camionetas a los europeos es porque a los europeos no les gustan las camionetas grandes. Entonces, la única razón es un tema de ventaja comparativa, es un resultado completamente eficiente, entonces es una tontería fijarnos en el déficit. Ahora, la pregunta es, ¿y si no es así? Y si hay algo que están haciendo los americanos que están induciendo estos desequilibrios, y acá entonces vamos a irnos a Keynes, vamos al modelo Mundell-Fleming, economía, macroeconomía más básica. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos años? Ya vimos la gráfica, Estados Unidos está gastando muchísimo dinero. Cuando un país gasta muchísimo dinero, ¿qué es lo que va a los mercados, pide muchísimos recursos y hace que las tasas suban? Y si las tasas son más altas, si yo soy inversionista, ¿qué voy a tratar de hacer? Voy a poner mi dinero en ese país donde las tasas son más altas. Y si yo estoy metiendo todo ese dinero a los Estados Unidos, ¿qué va a pasar con el dólar? El dólar va a ser muchísimo más fuerte y las otras monedas se van a apreciar. Y eso puede hacer artificialmente que el dólar sea más fuerte y vaya a comprar productos al exterior, empujando este déficit comercial. Esta idea del twin deficit, el déficit gemelo, es algo que está muy estudiado dentro de macroeconomía. Ahora, esta situación, pues hay muchos economistas y muchas personas dicen que puede estar llegando allá a su límite, que al final, a pesar de que Estados Unidos tiene la moneda de reserva, oye, ¿hasta qué punto podemos seguir haciendo esto? Y vamos a la siguiente. Y esto es lo que preocupa a muchas personas. Esto es la deuda de Estados Unidos como porcentaje del PIB. Vamos en 124%. Empezábamos más o menos como en 60% hace 20 años, subió muy fuerte en la crisis de 2008, subió en la crisis del COVID y ahorita vamos 124%. ¿Qué tanto puede subir? La verdad nadie lo sabe, pero hay una preocupación de que esto termine siendo insostenible y dices, bueno, Estados Unidos lo que debería de hacer es reequilibrar sus finanzas. A ver, esto nadie nos tiene que contar. El doctor Patrick nos estaba diciendo ya que los temas de ajuste estructural. ¿Qué sucede cuando un país como México, como Argentina, como Grecia, llega a esta situación? Pues al final del día, sí o sí, tiene al final que someterse a las instituciones internacionales, tiene que decir, voy a tener que hacer un plan de ajuste, y el plan de ajuste que sabemos que se tiene que ejecutar, o que nos obligan a ejecutar, es sube tus impuestos y baja el gasto. Y es la manera donde reduzco el déficit y corrijo estos equilibrios. Ahora, la gran pregunta, ¿Estados Unidos va a seguir su propia receta? Y acá es donde las aranceles entran. Y los aranceles entran de una manera muy interesante, porque al final hay un grupo muy particular dentro del equipo económico del presidente Trump, representado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, por su asesor de economía, asesor económico Stephen Miran, y en gran medida también sustentado por el presidente Vance, que piensan que es posible hacer un ajuste macroeconómico pasándole la factura al resto del mundo. ¿Cómo hago esto? Es muy sencillo. Estados Unidos, toda esa deuda la tienen los otros países. Entonces yo puedo renegociar la deuda. ¿Cómo renegociarlo? Muy fácil. Tú tienes $100 de deuda, vamos a hacer un trato donde los dólares te los va a pagar a un tipo de cambio más barato y a una menor tasa. ¿Y por qué alguien en su sano juicio aceptaría eso? Pues si te pongo aranceles y te pongo una pistola del tema de defensa. Y acá es donde entramos, donde los aranceles podrían tener este objetivo de rebalancear las cuentas nacionales y la macroeconomía de los Estados Unidos, la famosa geoeconomía, que tendría que tener impacto esto. Hay un paper muy interesante, Stephen Miran, que publica en noviembre del año pasado, donde describe exactamente cómo debería estar ese plan. Financial Times y Bloomberg retoman esto en marzo, en febrero de este tiempo, y le llaman el acuerdo de Mar-a-Lago, más o menos resumiendo o tratando de hacer parafraseando el acuerdo de Bretton Woods, diciendo que esto no solo es sobre comercio, es un tema también financiero, de arquitectura internacional, y de manera interesante, desde que empieza a suceder todo este desacomodo de los mercados internacionales, hay mucha gente que piensa que esto ya no está sobre la mesa o que no se va a hacer. Sin embargo, la realidad es que la deuda sigue creciendo, la realidad es que hay vencimientos muy importantes de deuda de este año y la realidad es que dentro de las negociaciones comerciales están pasando cosas
por decirlo menos, interesantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo el secretario del Tesoro negociando un acuerdo comercial con China? El que debería estar negociando este acuerdo es el secretario de Comercio, no el secretario de Tesoro. Pero si China es también uno de los principales tenedores de bonos, pues a lo mejor entonces ahí tenemos un tema que no solo es comercial, sino tiene que ver con la tendencia de la deuda. Algo también muy interesante, lo que está sucediendo en Medio Oriente, la gira que hubo hace un mes, por ejemplo, donde se dan ciertos anuncios muy importantes de inversión. ¿Qué rol van a tener los países árabes en el tema de la renegociación de esta deuda? Muy probablemente esta idea de pasar a la mala el costo de este ajuste, como lo hemos estado, como se ha manejado, no sea lo que lleguemos, pero sí es probable que en algún momento, entre este momento y diciembre de este año, sí el equipo económico del presidente Trump sí intente el hacer este ajuste económico que estamos viendo, no únicamente con las herramientas tradicionales que los países como México, como Argentina, como Brasil hemos tenido que hacer, sino tratar de llevar el ajuste al resto del mundo. Y esto es probablemente lo que veamos hacia adelante. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Bueno, lo que nos dice a nosotros es que hay tres visiones que están compitiendo y unas van a afectarnos más que otra. La visión al final que domine dentro de esta actividad del electorado que decíamos va a depender al final no de lo que quiera el presidente Trump, sino de la realidad que se enfrente. Y si al final la realidad de la deuda es la que termina dominando, la realidad de la geopolítica termina dominando, es el grupo político que veremos y cada una de las estrategias que veremos. Vamos muy rápido a la parte de México. México, ¿en qué gráfica estamos? Esa. Perdón que no se ve muy bien. Esto no es la primera vez que nos sucede con estos cambios en el comercio. La primera vez que Estados Unidos trató de hacer estos cambios en el equilibrio mundial, la participación de México en los Estados Unidos se incrementó de manera muy importante a costa de China. No solo México, sino también con Canadá. Entonces, al final del día, México, cuando se puso de acuerdo con Estados Unidos con este tema de vamos a cambiar el TLC al TMEC, pues logró beneficiarse. Ahora, esto tiene mucho que ver con este fenómeno que decíamos nearshoring. Vamos a la siguiente gráfica. En esta gráfica es muy interesante. Vemos hasta la derecha, vemos China. ¿Cuánto cayó la participación de mercado de China en Estados Unidos? Es 7%. ¿Quién tomó esa participación? Son todos los países que están en azul a la derecha. México fue uno de los países más interesantes, que más partió. Y mucha gente dice, es que México no aprovechó suficiente la oportunidad, debió haber hecho más. Bueno, yo no sé qué ven ustedes en esa gráfica, pero yo lo que veo es una estrategia de diversificación. Yo lo que veo es que al final los inversionistas se salen de China, los exportadores, y dicen, no voy a poner todos los huevos en la misma canasta por todos estos temas que están sucediendo y voy a distribuirlos. Y dentro de esa distribución a México le tocó algo, y le tocó algo más de lo que tenía, dado su estructura económica, dado su clima de negocios. Eso fue lo que le terminó tocando. Y una de las propuestas que tenemos de la razón por las que sucedió esto es que precisamente cuando México logra renegociar el TMEC, la percepción sobre el riesgo geopolítico que tiene México en el mundo, en este entorno cambiante, cambia de manera importante. Vamos a la siguiente. En la gráfica de la izquierda tenemos una medición del riesgo geopolítico de México. Y lo que vemos es que cuando el presidente Trump va bajando de la torre Trump y dice que los mexicanos somos X, Y, Z, ustedes ya lo saben, al final el riesgo geopolítico de México se dispara. Y toda la primera parte de la administración del presidente Trump, mientras negociamos el TMEC, está por los cielos. Viene la pandemia, ahí hay un poco de contaminación, pero cuando salimos ahí se desploma. ¿Y por qué se desploma? Porque teniendo el presidente más proteccionista del mundo, teniendo un gobierno de izquierda, nos pusimos de acuerdo. Y eso fue una señal muy importante sobre el futuro que tiene Norteamérica. En la gráfica de la izquierda tenemos una gráfica muy interesante donde tenemos lo que los países que incrementaron su participación de mercado en la gráfica anterior lo graficamos contra su propio riesgo geopolítico y vemos que hay una relación negativa. Entonces, a menor riesgo geopolítico pudieron entrar en su participación de mercado dentro de Estados Unidos. Y eso nos dice mucho sobre lo que puede pasar ahora. Y vamos a la siguiente. Entonces, la gran pregunta es, ¿México en este momento puede manejar y tiene la capacidad de reasignar y reformar su riesgo geopolítico frente a los Estados Unidos? Y ahí hay muchas preguntas que deberíamos estarnos haciendo. Como decíamos, puede que haya varios grupos que estén teniendo diferentes objetivos con el de los aranceles. Claramente, la parte que tiene que ver más tradicional con seguridad está afectada a México, tiene que ver con seguridad migratoria, tiene que ver con este tema de tráfico de drogas, tiene que ver con todos estos temas, y parece que en ese punto nos hemos estado poniendo de acuerdo. Entonces, el poder de alguna manera poner sobre la mesa, y efectivamente, como hizo la presidenta Sheinbaum, decir, bueno, reconocemos que no es solo un tema comercial, es un tema migratorio, es un tema de seguridad, y vamos a ponernos una
acuerdo integral que tome esos temas y vamos a ver el toro por los cuernos y explícitamente reducir ese riesgo geopolítico que estamos teniendo, y si logramos tener ese acuerdo, México puede tener un futuro brillante. ¿Y por qué? Porque en este entorno que le estoy describiendo, el resto de los países no tiene claro que ese sea el camino y es muy difícil entender cuál es la estrategia que tienen que tener los diferentes países. Entonces, uno de los temas que es, por ejemplo, central, muchos países, por ejemplo, en América Central, en este momento se están debatiendo sobre cuál es la línea que tienen que tomar, alinearse con China, alinearse con los Estados Unidos. México, nos guste o no, esa decisión la tomó la historia, la geografía, hace décadas. Entonces, de alguna manera increíblemente paradójica, el no tener tantos grados de libertad nos puede ayudar a reaccionar rápido y de alguna manera llegar en términos con un acuerdo en Norteamérica que nos ponga en una ruta muchísimo más estabilidad cuando el resto del mundo sigue increíblemente inestable. Y eso nos llevaría a un escenario muy interesante donde el nearshoring o esta relocalización podría beneficiar nuevamente a México y si logramos tener esas condiciones de certidumbre, podría al final del día beneficiarse el país. Eso no es el único escenario, pueden suceder otras cosas. Uno de los riesgos más grandes que podría suceder es el tema de el estar pidiendo que los productos realmente solo tengan contenido regional norteamericano o estadounidense. ¿Por qué eso no sería tan bueno? Bueno, eso salva la industria de este momento, pero no queda claro qué es lo que sucede con las que vienen. Imagínense que yo digo, tienes que tener contenido regional para poder exportar a Estados Unidos. La industria establecida está salvada, va a poder seguir teniendo el acceso. ¿Y qué hay de los nuevos? ¿Qué hay de una nueva empresa que tiene que venir y que no ha desarrollado esas cadenas? Al final, sí podríamos tener escenarios donde estemos comprometiendo el crecimiento a futuro. Y no solo eso, si alguna de las visiones de geopolítica de seguridad que decíamos al inicio termina dominando, ¿qué tal si alguien piensa, por ejemplo, que los automóviles es un tema de seguridad nacional porque la industria del automóvil la puedo reconvertir en industria de armamento y nos ponen un techo sobre realmente lo que podemos exportar? Eso al final del día sí nos estaría cambiando la matriz de exportaciones del país y eso es parte de los escenarios que estamos viendo. Ahí está el huevo, porque dicen muchos, en tanto México como Estados Unidos, que somos como un huevo revuelto. Yo creo que es cierto, yo creo que el huevo no se puede revolver, pero la parte que sí es, podemos no seguirle echando huevos a ese huevo revuelto y ese es el riesgo realmente que tenemos o que veo enfrente. Quisiera terminar simplemente con dos láminas más, y esto es una reflexión. Al final del día, curiosamente, los que estudian economía, pues el comercio pues es una de las pocas cosas donde la economía está medio de acuerdo, que genera beneficios y genera eficiencia. Entonces, ¿por qué ahora no queremos en el comercio? Y esta es una gráfica que hizo el economista Branko Milanovic, economista en jefe del Banco Mundial, donde ordena a todas las personas de la Tierra, desde el más pobre hasta el más rico, y dice en los últimos años, los años de hiperglobalización, cómo cambió tu ingreso. Pues vemos que hay una parte muy importante de gente en el mundo que cambió su ingreso de manera muy positiva. Ahí tenemos Asia, a China saliendo de la pobreza, y tenemos grandes grupos de población que al final su ingreso se estancó. Tenemos las clases medias de Occidente, que al final del día vieron cómo esta hiperglobalización no les benefició, y tenemos al famoso 1% hasta al lado. Entonces, esto tuvo consecuencias, y la consecuencia es que si hace 20 años le preguntábamos a la gente, ¿qué piensas del libre comercio? Pues más del 50% te decía, estoy de acuerdo. Si hoy lo preguntas, es difícil encontrar un país donde el más del 50% te diga. Al final del día, no le hicimos caso a esto, pensamos realmente que la eficiencia agregada era lo único y no nos fijamos quiénes eran los grupos que se beneficiaban o no se beneficiaban, y mucha fuente fue dejada de atrás. Esto es una reflexión para adelante. Y finalmente, nada más quisiera terminar, ya hablamos un poco de México. ¿Qué podemos hacer dentro de todos estos grandes cambios y todos estos temas que están sucediendo desde nuestra trinchera? Es una serie de recomendaciones que hemos hecho en el Tecnológico Monterrey, la Escuela de Gobierno, junto con la Escuela de Negocios, tratando de hablarle pues, a los empresarios, no solo a los grandes, también a los pymes, a los negocios familiares y demás. Y hay ciertas recomendaciones, cosas que sí podemos hacer. Algo muy interesante, por ejemplo, el repensar la planeación estratégica, realmente empezar a pensar no solo en esto es lo que va a suceder, sino que es todo lo que pueda suceder y cómo reacciono. La planeación estratégica, tratar de pensar en términos de resiliencia financiera, en términos de cómo puedo tener capital para poder afrontar este tipo de riesgos, el pensar que esta incertidumbre no se va a ir, va a llegar, cómo la puedo seguir navegando, el tener capacidad operacional para reaccionar con estos temas. Hay cosas que sí podemos hacer. Por ejemplo, cuando pusieron los aranceles a China, hubo muchos ejemplos de pymes que al final estaban apanicadas porque el barco venía y tenían que pagar 150% de intereses. Si hubieras tenido un buen contrato, lo hubieras negociado, hubieras puesto de acuerdo entre los contratos, a lo mejor no hubieras tenido esa preocupación. Hay trabajo para todos, y ahí tenemos que pensar. Y finalmente, el tener la capacidad de poder tener una capacidad de ejecución y poder incrementar la resiliencia que tenemos de nuestras empresas, nuestras familias, para poder hacer llegar a esto. Nada más quisiera terminar con mucho de esto, lo tenemos escrito, la última lámina, por favor.
en un reporte, que ahí está el QR si ustedes lo quieren bajar, donde lo que intentamos es no solo hablar de la parte política, la parte macro, sino tratar de aterrizarlo a qué es lo que nosotros, las familias, las empresas, podemos hacer en este entorno de altísima incertidumbre. Y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Durán. Este país, Varoufakis lo denomina como un minotauro global, con su doble déficit, ¿no? Complicadísimo, el país más endeudado, ¿no? Ya vimos que el tema de los aranceles tiene repercusiones y tiene otros tintes, ¿no? Muchas gracias por su ponencia. Y bueno, vamos a una ronda de preguntas y respuestas. Bueno, gracias. Y mi pregunta es, ante una posible renegociación anticipada del TEMEC, ¿cómo puede México aprovechar esta oportunidad y qué temas estratégicos deben ser prioritarios en la mesa de discusión, considerando dos elementos que fueron puestos sobre la mesa, que es la relación con Norteamérica y con China y el riesgo geopolítico? Gracias. Pues, si quieren doy un primer saque. Creo que hay tres temas prioritarios en este tema de la negociación. El primero, claramente sí Estados Unidos parece que está de acuerdo en a dar acceso preferencial al mercado norteamericano si los productos tienen cierto contenido regional. Y eso, la única manera de lograrlo es integrando la cadena de valor. Y esa integración en la cadena de valor, que significa que la gran empresa le compra a la pequeña empresa. O sea, es lo que se tiene que hacer. Y es algo que no hemos hecho por desidia, por falta de política industrial, por mil razones, pero pareciera que para poder realmente garantizar eso es una política que debemos hacer. Tenemos que tener mucho cuidado de nuevo con esta integración de cadena de valor, porque como ya dijimos, si al final dentro de esa negociación se tiene una política a rajatabla y al final ya no se tiene el beneficio de nación más favorecida para poder entrar con arancel UMC a los Estados Unidos, sí podríamos estar comprometiendo el futuro del crecimiento del país. El negociar, por ejemplo, que ciertos sectores puedan tener cierta tolerancia, cierta capacidad para poder ir cumpliendo las nuevas industrias con esta integración de cadenas, ciertos beneficios, son temas que tienen que estar sobre la mesa, no simplemente aceptarlo. Otro tema importante es el tema de la pyme, y hemos visto dentro de la negociación, en el cuarto de al lado, los grandes empresarios, los grandes intereses ahí están, que bueno, van a representar gran parte del valor agregado de exportación que se genera, pero nuevamente la pyme ahí no está. O sea, y el cuidar a la pyme, el poder tener esos intereses que están ahí, poder escucharlos, es algo que es fundamental que hago votos porque el gobierno mexicano pueda tomar en cuenta sus intereses. Y el gran elefante es China. O sea, ¿qué hacer con China? Al final del día, creo que es claro ya que Estados Unidos no quiere ciertos productos chinos dentro de su cadena de valor, y creo que el precio que va a tener que pagar México para poder acceder al mercado norteamericano es el tener ciertas restricciones al comercio chino. Pero hay cosas que los americanos no nos van a pedir. O sea, a los americanos no les importa si compramos muebles chinos y los usamos, o si compramos juguetes, o si compramos plásticos, o si compramos químicos para hacer nuestras medicinas. Nosotros deberíamos tener una política para poder desarrollar esa industria, sí, perfectamente, pero al final, una de las cosas que peor podría suceder, pienso, es que México, por presión de grupos empresariales internos, pudiera ofrecer, sin que se le ofrezca, recerrarse a China. Porque al final del día, algo que sí sucede y ha sucedido desde hace 50 años dentro de este país, es que China al final sí se ha visto como una amenaza por grupos empresariales, y que ciertos grupos vean esto como una oportunidad para poder cerrar completamente la economía china. Y de nuevo, puede ser que sea el precio que tengamos que pagar, pero cerrarlo unilateralmente sin que al final del día sea esto parte del precio, creo que sería un error. Y finalmente creo que hay otra parte que es muy importante. Creo que es un gobierno, como habíamos dicho, lo hemos visto, que sí ha estado pensando en el largo plazo. Plan México claramente es algo que ve hacia el largo plazo, pero también está el corto plazo. Y el corto plazo es de que, bueno, no vamos a entrar si estamos en recesión o no recesión, pero la actividad económica viene caída desde diciembre. Mucha gente dice que hasta que no tengamos certeza de que el tratado esté firmado, realmente tenemos una recuperación. El tratado, la vez pasada tardamos 18 meses en negociarlo. Si nos sentamos hoy a negociar el tratado, probablemente tengamos una versión hasta el verano del próximo año. Y eso nos estaría hablando de un periodo recesivo, 12, 18 meses,
¿Pueden las empresas aguantar? ¿Pueden las familias aguantar este tiempo? Necesitamos un plan de emergencia. O sea, es importante pensar en largo plazo, no queda duda, es importante repensar como la geopolítica de México, pero el plan de emergencia es fundamental porque sí estamos enfrentando potencialmente un tema recesivo y un ambiente recesivo que va a afectar a los que menos tienen y a las personas al final más vulnerables y a las empresas durante probablemente buena parte del año 25 y 26. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días a todos. Mi nombre es Arturo Sea Ishihara, soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional y bueno, mi pregunta va dirigida especialmente al maestro Cepeda, perdón, pero bueno, igual quien guste contestar. Un tema importante me pareció aquí y bueno, la pregunta es dirigida a él, porque se mencionó el tráfico de fentanilo, cómo está afectando, cómo es una barrera arancelaria, por así decirlo, para México y Estados Unidos, pero yo creo que esto es un mecanismo de defensa de parte de los Estados Unidos, porque creo que es un poco ilógico tratar de controlar algo que ellos mismos crearon en su país y su país se volvió dependiente a esta droga, por así decirlo. Entonces, ¿cómo Estados Unidos podría, o más bien cómo México podría combatir esto si una dosis mortal de fentanilo, hablando en términos 2 millones de dosis, caben en este espacio de la computadora, por así decirlo, y en un solo puerto, en El Paso, en Juárez, se cruzan alrededor de 7,000 trucks durante un día, y solo incluyendo ese paso fronterizo. ¿Cómo espera México poder combatir esto si es un poco ilógico por la cantidad de fentanilo que podría cruzar pequeñamente hacia el país? ¿Y cómo podría afectar el no hacerlo de parte de México? Gracias. Una pregunta, mejor suma las preguntas, ¿no? ¿Me permites? Para que no... ¿Contestamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta pregunta es abierta y tiene que ver precisamente con la seguridad pública. La seguridad pública tiene costos directos, indirectos, tangibles, intangibles. Y en ese sentido, la seguridad pública forma parte inevitablemente de una negociación en el TEMEC, sin duda alguna, porque existen apartados en el TEMEC que tienen que ver con un ambiente de tranquilidad y de un ambiente sano que permita que los negocios y las inversiones puedan fluir sin problema. En ese sentido, mi pregunta es, ¿habría la posibilidad dentro de la negociación del TEMEC en el futuro de un convenio binacional México-Estados Unidos desde la perspectiva del TEMEC para combatir al crimen organizado y al narcotráfico en México? Es decir, no hablarlo como una amenaza a la soberanía, sino como un planteamiento racional de combate al narcotráfico y a los carteles, en fin, los cárteles, desde una perspectiva de una mejoría en todo lo que tiene que ver con el ambiente del comercio internacional y del TEMEC en su estructura futura. Y una pregunta para el señor Litt, para el doctor Litt, que tiene que ver con China. Yo soy Arnoldo Pérez Nieto y soy sociólogo y también tengo postulados en economía. ¿No sería precisamente la República Popular de China el ejemplo más importante de delinquing, tomando en cuenta que tiene 25 años ya preparando este momento que es el paso de una dependencia del comercio internacional a depender de su mercado interno enorme de 1.400 millones de habitantes, y en ese sentido también de haber hecho enormes inversiones en inteligencia artificial, etcétera, en todo lo que son las tecnologías de punta actuales, para precisamente estar en este momento preparado como país y enfrentar y llevar una delantera en muchos sentidos que parece inalcanzable para el mundo occidental en estos sectores. Gracias. Bueno, muy rápido por cuestión de tiempo. Muchas gracias por las preguntas.
Y bueno, sí, efectivamente, cuando hablamos del fentanilo, pues evidentemente este tema lo incluyó el presidente Trump, ¿no? Como una condicionante de tener estos flujos, igual que la migración, para vincularlo con el tema de los aranceles, ¿no? Se impuso el 25% de aranceles hasta que México y Canadá demostraran pues un esfuerzo para combatir, ¿no?, ese tráfico de este opiáceo letal, ¿no?, que es digamos los tres temas que caracterizan la relación bilateral México-Estados Unidos son comercio, migración y seguridad, y dentro de seguridad pues está el tema del tráfico de drogas, ¿no?, hasta recientemente el terrorismo, en fin. Y el tema más institucionalizado o que nos acercaba a Estados Unidos era el tema comercial. Durante en el periodo del TELCAN, durante varios años, pues era la relación comercial. Sí había algunos temas ahí de conflicto, pero en general el tema comercial el que generaba menos rispideces, no así el tema migratorio y el tema de seguridad. De acuerdo a las teorías de las relaciones internacionales, se dice que los países que tienen una mayor integración comercial, importaciones, exportaciones, cadena de suministro, eso es un aliciente para que esos países cooperen en otros temas y resuelvan, ¿no?, estos problemas en común. De tal manera que, por ejemplo, al iniciar el TLC, pues fue cuando se empezó también cuando se enviaban, ¿no?, los capos a Estados Unidos, ¿no?, ¿cómo es la palabra técnica? Extradiciones, ¿no?, que no existían antes, ¿no? Una vez que hubo relación comercial fuerte, ya se empezó a cooperar, en algún momento las PAN, ¿no?, con Fox, luego la iniciativa Mérida, posteriormente el entendimiento bicentenario, ¿no? Pero al parecer esto, el presidente Trump quiere otro acuerdo, ¿no? Quiere otro acuerdo integral en temas de seguridad. Y yo considero la pregunta que nos decían, ¿qué pasa el gobierno mexicano? Pues ha hecho bastante, ha detenido en gran medida el flujo del fentanilo hacia la frontera que llega a Estados Unidos, y lo han reconocido los funcionarios de seguridad de Estados Unidos, ¿no?, que México ha hecho un esfuerzo importante y también para reducir los flujos migratorios. Sin embargo, no han quitado los aranceles, o por lo menos no hay ese acuerdo, y esto lo vinculo también al tema de la renegociación. Yo creo que lo que más le conviene a México es que se adelante la renegociación del TEMEC, porque lo que vimos en la negociación anterior, en la primera administración, es que cuando se llegó al acuerdo que dio origen al TEMEC, estaban por ahí los aranceles al aluminio y al acero, creo que en aquel tiempo eran del 10 o el 15%. Bueno, ¿cómo, si ya llegamos al acuerdo, por qué siguen esos aranceles, no? Entonces se quitaron. O sea, realmente este acuerdo va a ser para que se quite la amenaza de los aranceles y se eliminen los ya existentes. Y la respuesta a la pregunta de que si podría existir un acuerdo en términos de seguridad, sí, bueno, es el tema que se habla, ¿no?, algunos expertos en temas de seguridad, de hacer algo parecido al TEMEC, pero en seguridad, ¿sí?, que involucre también a Canadá, ¿sí? Sin embargo, pues esto llevaría algún tiempo, pero creo que también están las condiciones para que se dé, ¿no? Estuvo Iniciativa Mérida, ¿no?, estuvo el entendimiento bicentenario, y ahora se habla de una Iniciativa Mérida 3.0, ¿no?, que incluya también otras áreas y otros temas. Y el tema es negociar con Estados Unidos. Por eso decir, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Que vamos a hacer ese acuerdo general, obviamente siempre preservando y defendiendo nuestra soberanía, ¿no? Muchas gracias, Patrick. Contestamos por favor. Quería primero tocar el tema del fentanilo. Es una ley básica de economía, oferta y demanda. Donde hay demanda, va a haber oferta.
El problema no es la oferta, el problema es la demanda. ¿Sí? Hace años trabajé con una organización que analizamos el Plan Colombia, que fue el intento de acabar con la oferta de la producción de cocaína en Colombia. Y un analista de la organización dijo, mira, eso es como un globo. Tú inflas un globo, aprietas un lado y ¿qué pasa? El globo se infla del otro lado. Es oferta y demanda. Mientras haya demanda y una demanda extraordinaria, va a haber oferta. Entonces el problema no es un problema de México. Identificaste un vacío, el tamaño de la luna, en cuanto a no identificar China como la referencia principal, primordial de delinking. Eso es la referencia que hace el propio Samir Amin, ¿no? en cuanto a delinking. En la primera versión de mi presentación me puse China como ejemplo y puse justo el tema que estoy investigando, que son las cadenas de valor de baterías eléctricas, cadenas de valor de litio, donde la mayor parte del litio en el mundo se encuentra aquí en América Latina, en esta región. Y de interés particular, porque aquí viviendo en México uno empieza recién, en el último año, a ver vehículos eléctricos de producción china, cada vez más. BYD, observen las calles, BYD, van apareciendo cada vez más. Eso no empezó hace un año, eso no empezó hace 2 años, eso empezó en 2006, 2008, cuando la empresa CATL, una empresa china, empezó a captar investigadores de alto nivel del occidente, llevarlos a China a colaborar en la producción tecnológica de baterías eléctricas, a controlar grandes momentos en toda la cadena de valor, que tiene 5 o 6 momentos de agregar valor para tener una batería eléctrica. Eso empezó hace 10 años, cuando esa empresa tenía 5.400 personas en el brazo de investigación nada más. Es un monstruo. Decidí incluir Cuba porque China es China, ¿no? Es un monstruo de ejemplo, ¿no? Y pensé, ¿qué es de mayor utilidad para este espacio, para este momento histórico, para algo que en la medida de lo posible, ¿no? Porque China es un ejemplo extraordinario de delinking. O sea, lo que se mencionó en la mesa del cambio de socios comerciales en Estados Unidos en la última década. China hace varios años, hasta 2022, si no me equivoco, fue el primer socio comercial. Y China, a través de un proceso que empezó con la primera gestión de Trump desde 2007, con los ataques arancelarios, los ataques comerciales, la guerra comercial, China empezó un proceso acelerado de delinking, ¿no? Desde la economía de Estados Unidos. Y ahí se hizo un reparto, lo que escuchamos en las ponencias, un reparto del comercio. Opté por el caso de Cuba porque justo es más accesible. Es un país latinoamericano, es un país caribeño, es un país que realmente diría, ya, pero China es China. Tiene una población, tiene un estado, tiene una cantidad de condiciones que le facilita la economía china desvincularse, delink del todo el aparataje, el andamiaje financiero occidental dominado por Estados Unidos. Lo han podido hacer con grandísimos niveles de éxito, ¿no? Y es fundamental estudiar, me parece a mí, cómo lo hicieron. ¿Sí? A mí me parece fundamental. Me parece más accesible el caso de Cuba, justo porque es una de las cosas que yo valoro muchísimo de México es la inversión, la importancia de la investigación. Todo el mundo aquí tiene doctorado, es un nivel de conocimiento muy por encima del promedio, diría yo, en otros países donde yo he vivido, y siento que eso le hace muy accesible entender la investigación en función de los objetivos soberanos, en el marco del delinking, ¿no? En el marco de la desconexión, en el marco de priorizar la investigación de, no sé, una cantidad de cosas. No soy yo el más indicado para empezar a delimitar y nombrar cuáles serían, pero siento que es un paradigma y una estrategia que sí utilizó China. Coincido plenamente, China es el mejor ejemplo, claramente. Gracias por la observación. Muchas gracias, Patrick. Bueno, pues para cerrar esta mesa, la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Economía, otorga la presente constancia a el doctor Roberto Cepeda, a Patrick Lead y al doctor Roberto Durán por su ponencia en el segundo Foro Nacional El TEMEC, la encrucijada, neoproteccionismo estadounidense, nearshoring y el Plan México. Muchísimas gracias.
con esto cerramos la mesa, les agradecemos mucho. Hay muchísimas otras mesas muy interesantes también. Sigan en el evento y buenos días. Gracias, su ponencia de trabajo. Qué interesante. Estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias. Mucho gusto. Sí, mucho gusto, excelente. Muchas gracias. Sí, pero nos complementamos muy bien, ¿verdad? Está muy bueno, porque sí, como ni mandó a hacer, ¿no? Sí, Sí, porque ustedes no todo el tema, Navarro todo, y el tema financiero. Exacto. Pero bueno, pues ahí estamos a la orden en la UNAM.